Y bueno, entonces ya empezamos a grabar y como les había dicho, hoy íbamos a empezar a hablar al respecto de congruencias módulo N. Entonces, algunos me dijeron que nunca han visto la notación que, o sea, por ejemplo, uno dice X es congruente con A módulo N. A veces la gente lo escribe así o lo escribe entre paréntesis el módulo N. Y cuando el N es sobreentendido, cuando uno sabe de cuál N está hablando por el contexto, pues uno nada más escribe X congruente con A. Pero ¿saben qué significa esa notación? Asumo que no, entonces veamos. Decimos que X y A. Sí. Más bien, déjenme corregir esto para escribirlo en sean X, A y N enteros, donde N es distinto de 0. No tiene sentido hacer congruencias con 0. De hecho, tampoco tiene mucho sentido hacerlas con 1, pero por lo menos con 1 tenemos una definición bien, suena cacofónico, yo sé, pero tenemos una definición bien definida. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Decimos que X es congruente con A módulo N si existe K otro entero, que puede ser cualquier cosa en realidad, tal que X menos A es igual a K por N, o lo que es lo mismo, un múltiplo de N. Una cosa que podemos ver es lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos un caso en el cual algo como imaginémonos el algoritmo de la división, el algoritmo de Euclides que ya vimos. Entonces, decimos que si dividimos X por N, entonces esto implica que existen D y R tal que X es igual a D por N más R, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el con R menor estricto, con 0 menor o igual que R menor estricto que N. Eso era una de las definiciones que habíamos visto del algoritmo de la división de Euclides. Y lo que podemos hacer acá, perdón,
lo que podemos hacer acá es decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que X menos R es igual a D por N, es decir, X menos R es un múltiplo de N, o lo que es lo mismo, X es congruente con R módulo N. Y esa es una de las básicas. De hecho, mucha gente tiende a pensar que el módulo es el residuo, y no es que no lo sea, es que no es solo eso. Denme un segundo, voy a pausar la grabación. Es que estoy teniendo mucho reflejo de la ventana. Entonces nada más tengo un segundo para cerrar. Disculpen la interrupción. Okay. Vamos, ok. Entonces, esta es una de las formas, como les dije, la gente tiende a pensar el residuo es el módulo es el residuo. El problema es que no necesariamente eso es cierto, porque si nosotros dijéramos que es el residuo, entonces estaríamos diciendo que las cosas son solo congruentes con su residuo. Pero, por ejemplo, nosotros también podemos imaginarnos a 42 es congruente con 12 módulo 10, por ejemplo, porque 42 menos 12 es igual a 30, que es 3 por 10. Entonces, en este caso, no es solo el residuo, o sea, también es cierto que 42 es congruente con 2 módulo 10, y en este caso sí tenemos si 2 sí es el residuo de cuando uno divide 42 por 10, pero no es únicamente el residuo, es cualquier número. O sea, de hecho, ¿ustedes alguna vez estudiaron lo que son clases de equivalencia? Bueno, dado que no Un escuchan poquito, profe, pero casi no recuerdo, la verdad. Eso fue hace mucho. bien. Bueno, clases de equivalencia es cuando usted tiene, bueno, dicho sea de paso, aunque no lo hemos dicho aún, la congruencia módulo un número es una relación de equivalencia. De hecho, podemos irnos justamente a esto. A, esto que se ve aquí, que se dobla todo justamente por lo que les dije. O sea, yo sé que yo a veces no escribo todo rectito, pero eso es justamente porque esta tableta no es más viejilla, y eso es uno de los problemas que me da con frecuencia. Eh, eh, la relación congruencia módulo n es una, disculpen, una relación de equivalencia. ¿Qué estamos diciendo? ¿Se acuerdan cuáles son las condiciones para hacer una relación de equivalencia? Tenía que cumplir que era reflexiva,
simétrica y transitiva era. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿Qué quiere decir que sea reflexiva? Eso era que A es igual a B o B es igual a A. Es como la idea. ¿Y qué es simétrica? No, no es cierto que reflexiva era Ah, A se no, sí, relaciona sí. con A, la Ajá. simétrica era A, si A se relaciona con B, B se relaciona. Ok. Pongámosla más bien, acomodémosla. O sea, sí está correcto. Nada más voy a acomodarla. Ok. Entonces, es reflexiva. Eso quiere decir que A es congruente con A módulo N. Yo usualmente no pongo los paréntesis. En este caso estoy poniendo los paréntesis porque me refiero a qué significa la propiedad de reflexividad. Es simétrica, que es la que el compañero, es que como lo tengo minimizado, no vi el nombre, esa sí es la que nos dijo él como reflexiva, que si A se relaciona con B módulo N, o sea, si A es congruente con B módulo N, esto implica que B es congruente con A módulo N. ¿Y qué quiere decir que es transitiva? Que era la otra que... Pues, en esta última, por ahorrar espacio, voy a quitar el módulo N porque ya sabemos a qué nos referimos. ¿Qué quiere decir que es transitiva? Si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se relaciona con C. Aquí estamos asumiendo que todos son módulo N. Sí. Entonces, esta es una proposición, como una proposición admite una prueba, y esta en particular no es para nada complicada. Reflexividad. Esto es muy fácil. Notemos que para todo n, n por 0 es igual a 0, que es igual a menos a. Esto implica que a es congruente con a módulo n. Esa no tiene gran cosa. Por cierto, nuevamente, disculpen, esto es cuestión de que no tenemos calidad tipográfica cuando escribimos a mano, pero se supone que hay un espacio entre la palabra módulo y el NP o el símbolo que estemos o el número que estemos utilizando. O sea, no van pegados. Sí debe haber una separación, o al menos ese es el uso habitual de la notación. Pero a veces uno lo escribe un poco rápido y parece que no hay espacio. Simetría. Pues, si A es congruente con B módulo N, esto implica que A menos B es igual a K por N para algún K. Esto quiere decir que B menos A es igual a menos K por N. Es decir, B menos A también es un múltiplo de N. Y esto quiere decir que B se relaciona con A módulo N. Y la última, ¿cómo se les ocurre que uno puede probar transitividad? Bueno, empecemos.
Transitividad dice algo de que si A es congruente con B Con, y B es congruente con C, ambas módulo N. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que A menos B es igual a un cierto, pongámosle K1 por N, y B menos C es igual a un cierto K2 por N. Pero si sumamos esas dos igualdades, nos da que A menos B más B menos C es igual a K1N más K2N. ¿Qué sucede si simplificamos el lado izquierdo de esta igualdad? Nos quedaría A menos C. De este lado nos queda A menos C. Y si factorizamos, ¿qué factor común tenemos del otro lado entre los dos sumandos? N. N, entonces nos queda K1 más K2 por N, es decir, A menos C es un múltiplo de N. Esto nos implica que A es congruente con C. Entonces, esta es una relación de equivalencia. Ahora, si no recuerdan, las clases de equivalencia, o sea, principalmente por la transitividad, bueno, todas entran a jugar, pero como la que más nos interesa en este caso es la transitividad, nos dice que, o sea, si nosotros tenemos que A es congruente con B, B es congruente con C, C es con D, D con N, entonces A es congruente con N. O sea, ese tipo de cosas hace que haya, o sea, que es cualquier dos números que sean congruentes con A son congruentes entre sí, y eso uno puede hacer de hecho, escribámoslo, uno puede en este caso decir, a veces se usa el A en brackets, esa notación no es tan común y no nos vamos realmente a centrar tanto en esta parte de clases de equivalencia, pero creo que me sirve para dejar el punto claro. Si nosotros definimos los Ks, no, los Bs en N, los Bs en Z tal que A es congruente con B módulo N. Esta clase de equivalencia, esto es una clase de equivalencia. Esto quiere decir que o sea, este conjunto, cualesquiera dos elementos de este conjunto hacen que son congruentes entre sí, y ahora vamos a ver que nosotros podemos hacer lo que llamamos aritmética modular, lo cual quiere decir que nosotros podemos coger cualquier representante de la clase que nos sirva en un entorno apropiado. Y hablando de aritmética modular, ¿qué son las cosas que uno usualmente hace? O sea, pongamos una pequeña proposición. Entonces, asumamos que X, Y, A y B y N son números enteros. N es distinto de 0 y en realidad no hace falta decir que N es distinto de 1 y menos 1, pero es que la aritmética módulo 1 o menos 1 no tiene sentido porque en ambas hay una única clase de equivalencia. O sea,
si usted me dice cualesquiera dos números, esos dos números van a ser congruentes al módulo 1. Por ejemplo, si ustedes me dicen 17 y 29, de 17, 29 menos 17 es 12, que es 12 por 1, entonces es congruente son congruentes módulo 1, pero eso pasa con cualquiera de enteros. Y de hecho no suele ponerse, pongámoslo de todas maneras, de 1 y n es distinto de menos 1. Porque usualmente cuando nosotros hablamos de congruencia del módulo 1, la gente tiende a pensarlo más como no con enteros, sino con reales. Ustedes pueden decir, bueno, congruencia módulo 1 quiere decir, no sé, como 1.5 y 2.5 son congruentes módulo 1 porque si los restamos nos queda 1. Nos queda una diferencia entera. Entonces, estos tres, o sea, el 0 no tiene sentido hablar de congruencia módulo 0. Tiene sentido teórico, pero poca utilidad hablar de congruencias en enteros, módulo 1 o módulo menos 1, entonces los vamos a ignorar. O sea, para nosotros, n usualmente va a ser un entero positivo y mayor que 1. Por aquello, pero dado eso, vamos a decir, ok, si X es congruente con A módulo n y Y es congruente con B módulo n, ¿qué nos gustaría ver que se cumpliese en estos casos? O sea, acuérdense lo que les estaba mencionando, aritmética modular. Bueno, ¿cuáles son las proposiciones aritméticas y qué podemos hacer en este caso? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, es importante X más Y es congruente con A más B módulo n. Es decir, cuando hacemos sumas, no estamos cambiando nada. Cuando ¿La multiplicación? la multiplicación, vamos a ver dos ejemplos de multiplicación. X por B es congruente por A por B módulo n, por ejemplo, pero también XY es congruente con A por B módulo n. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? En el primero, imaginémonos que que no tenemos más información de B, que sabemos que X es congruente con A. Lo que nos estamos diciendo es que podemos multiplicar por cualquier número y la congruencia, cualquier número entero, y la congruencia permanece. Y en la segunda lo que estamos diciendo es que podemos multiplicar, por decirlo así, lado por lado, y se sigue cumpliendo la congruencia. Y se los pongo porque las pruebas de estos son ligeramente diferentes. Entonces, vamos bueno, podemos hacerlo de una manera bastante similar, pero vamos por partes. Entonces, bueno, y aquí hay otra. X, vamos a hacerlo mejor en azul. Alarguemos esto. Otra que nos interesa, X a la K es congruente con A a la K módulo n. Y aquí pues nada más incluimos K por ahí.
Y de hecho, si incluimos K ahí, podemos, esta primera, en vez de hacerlo A por B, podemos hacer XK y AK. Para, simplemente es como para no mezclar en esas las igualdades. Ahora, podemos imaginarnos que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Qué sucede si, digamos, X congruente con A y Y congruente con B? Voy a usar, para no confundir, voy a usar el ilógico. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto implica que X menos A es igual a un cierto déjenme usar letras griegas, alfa por n y y menos b es igual a un beta por n. Entonces, ¿qué nos sucede en este caso? En este caso, lo que sucede es que X menos A más Y menos B, que es lo mismo que X más Y menos A más B, es igual a alfa más beta por n, y esto implica que X más Y es congruente con A más B. Módulo N. Ahora, una cosa que hay que percatarse acá es que, ¿qué sucede si nosotros, en vez de querer X más Y, queremos X menos Y? Pues en realidad eso no cambia gran cosa porque o sea, sería nada más como que pusiéramos un menos acá. Entonces aquí eso sería X menos Y menos A menos B igual a alfa menos beta por n. Entonces el menos está incluido en esta demostración, o sea, la diferencia es mínima. La 2 es muy parecido. A congruente con, perdón, X congruente con A. X congruente con A implica que X menos A es igual a un cierto alfa por n. Esto quiere decir que K por X menos A es igual a K por alfa n. Esto es Kx menos K por A es igual a K alfa por n. Y eso es un número multiplicando a n. Eso quiere decir que Kx es congruente con Ka módulo n. Y bueno, o sea, esencialmente estamos diciendo la suma y la resta se conserva bajo congruencia del módulo n. Y aquí estamos diciendo la multiplicación por una constante no va a cambiar la congruencia. Lastimosamente no nos podemos devolver, en este caso, o sea, de aquí nos podemos devolver acá, pero este implica no podemos devolvernos para acá necesariamente. ¿Qué sucede? Si X
es congruente a Ka módulo n, podemos decir que Kx menos Ka o K por X menos A es congruente, es un múltiplo de n, pero no podemos decir que va a haber un K que me lo pueda cancelar. O sea, entonces no podemos necesariamente de esta implicación de aquí para acá no nos podemos devolver. Nos podemos devolver sí y solo si K y N son primos relativos. Eso vamos a ver por qué, pero no lo vamos a ver hoy. Okay. La 3 creo que no nos va a caber acá. La 3 ya es un poquito más complicada, pero no por mucho. La 3 lo que nos dice es que tenemos que A es congruente, en el orden en el que los tenemos, X es congruente con A y Y es congruente con B. Esto implica que a X menos A es igual a un cierto K por alfa y Y menos B es igual, perdón, estamos hablando módulo n, entonces un cierto alfa por n. Me disculpo, alfa n, y esto es un cierto beta n. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que X es igual a alfa n más A y Y es igual a beta n más B. ¿Cierto? Y bueno, ahora podemos hacer la multiplicación. Si nosotros multiplicamos X, Y es igual, le podemos multiplicar esta expresión que tenemos acá por esta expresión que tenemos acá y nos queda alfa beta por n cuadrado más alfa b por n más beta a por n más a por b. Eso es cuando, o sea, cambiamos X por alfa n más A, Y por beta n más B y expandimos. Esto es lo que nos da. Y vean qué quiere decir esto. Esto quiere decir que XY menos A por B es igual a N por alfa beta N más alfa B más A beta. Un entero multiplicando a N. Y esto inmediatamente se traduce a decir que XY es congruente con A por B módulo E. ¿Van entendiendo hasta acá? Por favor, no tengan ningún reparo en hacer una pregunta si la tienen. Bueno, en ese caso asumo que estamos en las mismas y vámonos al 4. La 4 era probar que X a la K es igual a la K, es congruente con A la K módulo N. Entonces, X congruente con A módulo N implica que X menos A la N perdón. Esto implica que X menos A es igual a un cierto N alfa. ¿Y qué podemos concluir a partir de acá?
Aquí vamos a tener un pequeño problema, pero quiero ver si ustedes se dan cuenta de cuál es el problema. Profe, Ujú. es en la 4, ¿verdad? ¿Es que, perdón? En la 4. Sí. Que no vendría siendo solamente A, no A por alfa. ¿Perdón? No vendría siendo solo X menos A igual a N, no N alfa. Es un múltiplo de n, eso no, o sea, ¿qué sucede si usted tiene 42 congruente con 12 módulo 10? Que la diferencia es 30, no es 10. Ok, ok. Es que de alguna forma lo que ocupamos es como el x a la n menos a la n, bueno, a la k o cualquier verdad, valor para tener el exponente. Y Ujú. no sé si había como alguna identidad que me serviría como para multiplicar los ambos lados. No sé si hay o algo así. Que hay varias formas de probarlo. Una forma es usando el binomio de Newton, pero la otra es más simple. Entonces, en vez de complicarnos la existencia, porque iba a hacerlo por binomio de Newton, pero por binomio de Newton tengo el problema de que me sirve para los casos donde K es impar, pero no me sirve para los casos donde K es par. Pero ¿qué sucede? Si X es congruente con A módulo N, esto quiere decir que X es congruente con A módulo N, y nosotros ya sabemos que, ya hemos visto que si tenemos dos, dos congruencias, o sea, si nosotros teníamos, veamos arriba, nosotros habíamos empezado con X congruente con A y Y congruente con B, y llegamos a que X por Y es igual a por B. Pues en este caso, todo lo que tenemos lo mismo, pero en vez de tener X por A, perdón, X congruente a y Y congruente a B, tenemos X congruente a y X congruente a. Esto quiere decir, por lo que acabamos de ver, por el número 3, esto implica que X por X es congruente con A por A módulo N, lo cual es lo mismo que decir que X cuadrado es congruente con A cuadrado módulo N, y a partir de ahí espero que ni siquiera tengamos que hacerlo, que sea claro que ya tenemos el caso n igual 2, podemos a partir de ahí aplicar una no una congruencia, una inducción. Entonces, si nosotros tenemos que X a la K es congruente con A a la K módulo N, y teníamos desde antes esto de que X era congruente con A, pues entonces podemos multiplicar X a un lado y A al otro, y esto nos queda que entonces X a la K más 1 es congruente con A a la K más 1. O sea, eso, yo sé que me estoy saltando un montón de pasos, se los estoy nada más diciendo, pero esencialmente lo que estoy haciendo es una inducción muy, muy sencilla sobre K. Entonces, si podemos elevarlo a cualquier potencia, y esa potencia nos ayuda en este sentido. Pregunta importante: ¿han visto permutaciones y grupos de permutaciones en álgebra? En álgebra no. Ok. Ah, es que lo que tenía pensado era
usar estas ideas de grupos cíclicos y grupos de permutaciones para probar el pequeño teorema de Fermat. O sea, todos me imagino que conocen el gran teorema de Fermat, que es ese que dice que x a la n por y a la n igual a z a la n no tiene soluciones enteras para n mayor o igual a 3. Sin embargo, el pequeño teorema de Fermat es el que nos dice que si P es primo, entonces X a la P-1 es siempre congruente con 1 módulo P. Sin embargo, hay otra manera de hacerlo, no es la más bonita, pero se puede hacer. El pequeño teorema de Fermat. Antes de eso, antes de irnos al pequeño teorema de Fermat, mejor hagamos un ejemplo. Sí. Sí. ¿A qué es congruente 10 módulo 3? El número entero positivo más pequeño que es congruente con 10 módulo 3. El 7. 7 es congruente con 10 módulo 3, sí, pero no es el más pequeño. Cuando dividimos 10 entre 3, ¿cuál es el residuo? 3. No. 1. 1. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque resulta que entonces uno puede pensar en que 10 a la K es congruente con 1 a la K módulo 3. De hecho, no. 1 a la K es igual a 1. Módulo 3. Ahora, asumamos que nosotros tenemos sean A1, A2, hasta acá enteros positivos. Entonces, y sea n igual a, perdón, empecemos desde a 0. Y sea n a 0 más 10 por A1 más 100 por A2. Perdón. Es 100, sí, pero pongámoslo como 100 a la 2 por A2 más 100 a la 3 por A3 hasta que llegamos al que queremos llegar, que es A la K por 10 a la K. Entonces, módulo 3, ¿a qué es congruente esto? Bueno, a 0 es congruente a A0. ¿A qué es congruente 10 por A1? Módulo 3. A 1. 10 es congruente con 1. Entonces, si 10 es congruente con 1, lo multiplicamos por A1 y quiere decir que 10 por A1 es congruente con A1.
Pues podemos cambiar esto simplemente por A1. 10 a la 2, ¿a qué es congruente módulo 3? Lo tenemos aquí arriba, esto sería cuando K es igual a 2, entonces esto es congruente con 1, multiplicado por A2 es simplemente A2, y así nos vamos, todos son congruentes a acá. Perdón, a 10 a 1 congruente con A1, 100 a 2 congruente con A2, 1000 a 3 congruente con A3, y 10 a la K por AK es congruente con AK en todos los casos. ¿Qué es lo que estamos probando acá? ¿A qué se les parece lo que acabamos de hacer? ¿No se les parece nada esto? Sí. Por lo tanto, N es divisible por 3 sí y solo sí a la suma de sus dígitos es primo. Perdón, es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que N es congruente a las, o sea, si estamos tomando que A0, A1, hasta acá, todos están entre 0 y 9, o sea, son dígitos, estamos diciendo que N es congruente con la suma de sus, de sus cifras, módulo 3, si queremos módulo 9 pasa exactamente lo mismo, pero en este caso, de eso es nada más la suma de los dígitos. Y de ahí podemos ver que si hacemos un pequeño ejemplo aquí, n igual a 14, 15, 92, vamos. ¿Qué sucede? Lo que hice fue agarrar los primeros 8 dígitos de pi y ponerlos como si fueran un número entero. Entonces, ¿qué obtenemos en este caso? Bueno, la suma de las cifras es 1 más 4 más 1 más 5 más 9 más 2 más 6 más 5. Esto es 5 y 5, 10 y 1, 11. Entonces vamos por partes. 11 más 10. 11 más 10 más 11. Perdón, 11 más 11 más 11. No 11 más 10 más 11. Voy a darme cuenta del error, disculpen. 11 más 11 más 11, que es igual a 33. Y 33 es divisible entre 3. Esto implica que n es divisible entre 3. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí.
Este es el pequeño teorema de Fermat. Y dice que si, eh, si n no divide a x, bien, sea P', acá entero positivo, perdón, X entero, P no divide a X, entonces X a la K es con, perdón, X a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. ¿Cómo se les ocurre que podamos probar esto? Ok, ¿Con alguna contradicción? ustedes saben la historia del teorema de Fermat. O sea, del teorema grande, del teorema a la n más b a la n igual si a la n tiene solución sí, solo si n igual 1 o n igual 2. En este caso, bueno, el gran teorema de Fermat en realidad debería ser llamado la conjetura de Fermat y posteriormente ahora el teorema de Wiles, porque fue en 1992 que Andrew Wiles finalmente lo demostró. Sin embargo, Fermat se presume que en algún momento en la década de los 30 del siglo XVII, o sea, 1635, 1638, una cosa así, que él encontró o se le ocurrió eso y él escribió en el borde de una página uno que justamente el enunciado y dice tengo una prueba elegante para este teorema pero no cabe en el borde de esta página y la prueba jamás fue descubierta. De hecho el teorema de Fermat no fue conocido hasta después de su muerte. Como les digo, eso pasó. O sea, que él escribiera eso en este libro se dice que fue más o menos por ahí de la década de los 30 de los 1600, o sea, del siglo XVII. Fermat muere, si mi memoria no me falla, al principio de los 60 de ese siglo, o sea, 1661, 1662, por ahí. Y es su hijo quien, revisando los papeles de su papá, encuentra un montón de resultados en ese tipo de situaciones, siendo el más famoso este problema de a la n más b a la n igual a c a la n. Que se le conoce como el pequeño teorema de Fermat, efectivamente estaba entre esos papeles y también no se le conoce prueba. Fue hasta un tiempo después que algunos matemáticos le dieron una prueba, pero
para probarlo directo, necesito un poco de teoría que no hemos cubierto aún, que es que la multiplicación por X, eso se llama una acción sobre el grupo. En este caso es el grupo de clases de equivalencia. Y si lo hubiésemos visto, ver que eso es un ciclo, entonces que todos los números aparecen, les puedo justificar muy bien una manera directa de probar esto. Pero como no tenemos eso hasta el momento, yo como les digo, no, el curso de ustedes de álgebra, pero podemos verlo de la siguiente manera. Es esencialmente un número, ¿cómo decirlo? ¿Saben lo que es el multinomio de Newton? Porque lo vamos a tener que usar, entonces me interesaría que lo pusieran. O sea, nosotros podemos ver X como 1 más 1 más 1 X veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si nosotros elevamos esto a la P? X a la P es igual a 1 más 1 más 1 P, a la P. Y hay el asunto es que me preocupa que no, si no lo han visto, y como nadie me dice nada, yo estoy asumiendo que no. Recuerden que yo no los estoy escuchando. Veamos. Profe, Profe, ¿Sí? dele. no, bueno, al menos yo no lo he visto. O tal vez lo hemos visto y no se le llama así, o no sé, qué puede pasar también, pero que yo recuerde no. Ok. Vamos a dejar esto acá porque esto es relativamente rápido una vez que tenemos el multinomio de Newton. Pero dejémoslo aquí pendiente y veamos qué es el multinomio. O sea, ustedes conocen el binomio de Newton. O sea, si ustedes tienen A1 más A2 a la N, esto usualmente lo vamos a ver como la suma N escoge K de A1 a la K por A2 a la N menos K. Ese es el binomio de Newton. Pero bueno, y aquí va desde K igual 0 hasta N. Pero esto a veces lo vamos a ver así, como K igual 0 hasta N de N, K, N menos K. Y el resto. Cuando tenemos solo dos factores, esta notación no tiene mucho sentido, y como esta es la que estamos, y como este es el caso al que estamos más expuestos, esto tiende a verse mejor. Pero en realidad nosotros podemos pensarlo como
como un multinomio. O sea, ¿qué sucede? Imaginémonos, o sea, ¿por qué lo estamos viendo así? Bueno, ¿qué sucede si nosotros tenemos A más B más C a la 2? ¿Cuánto me va a dar eso? Este es sencillo, este es a la Allá, 2 más B a la 2 más C a la 2 más 2AB más 2AC más 2BC. Y si lo hacemos a la 3, si nosotros lo hacemos A más B más C a la 3, esto es A a la 3 más B a la 3 más C a la 3 más 3 A cuadrado B más 3 A cuadrado C más 3 B cuadrado A más 3 B cuadrado C más 3 C cuadrado A más 3 C cuadrado B más 6 ABC. Eso es este chorizo grande. Pero ¿qué es esto? Esto es igual, y aquí vamos a introducir una cierta notación. Esto es igual a la suma de los alfavectores en n a la 3 con norma de alfa vector igual 3 de n con alfa vector que eso se ve raro, yo sé, pero ¿qué significa esto? Agarremos este como ejemplo. Esto significa que esto va a ser 3 escoge 3 en A, 0 en B, 0 en C, por A a la 3, B a la 0, C a la 0. Más, voy a seguir el mismo orden y va a ser un chorizo bastante más largo, pero es 3, 0, 3, 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que voy a repartir estos 3 y en este caso estoy dándole los 3 a A. En este caso estoy dándole los 3 a A, 0 a B y 0 a C. En este es 0 a A, 0 a C y 3 a B. Entonces esto es A a la 0, B a la 3, C a la 0. Son 3. Más 3, escoge 0, 0, 3. Es decir, estoy dándole únicamente las todo a C. Entonces esto es a 0, a la 0, por B a la 0, por C a la 3. Y aquí ya empiezan las siguientes. La siguiente es, le doy 2 a A y 1 a B. Entonces esto es de 3, le doy 2 a A, 1 a B y 0 a C. Y esto es A a la 2, a B a la 1, C a la 0. Y bueno, y así seguimos. Vamos a tener un montón. En este caso sería 3, 2, 1, 2, 0, 1. A la 2, B a la 0, C a la 1, más a 3, 1, 2, 0. A la 1, B a la 2, C a la 0, más 3, escoge 3 lo reparto como 0, 2, 1. Estoy siguiendo el mismo orden y aquí se me va a acabar el espacio una línea antes. Déjenme hacer trampa. Déjenme hacer trampa. Correr esto un poquito para arriba. Esto sí es una cosa vacilona que uno puede hacer con esta que no lo podía hacer con la otra. No queda perfecto, pero este me quedaría
a la 0, b a la 2, c a la 1, más 3, 1, 0, 2, a la 1, b a la 0, c a la 2, más 3, 0, 1, 2, a la 0, b a la 1, c a la 2, más el último que sería 3, 1, 1, 1, a la 1, b a la 1, c a la 1. Entonces, voy a hacer esto chiquitito. Estos términos que tenemos acá son los mismos que acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Le estamos diciendo, estamos dándoselos todos a, entonces esto es 3 factorial sobre 3 factorial, 0 factorial, 0 factorial. Me queda 1 por a la 3. A la 3. Lo mismo es 3 factorial dividido por 0 factorial por 3 factorial por 0 factorial. Me queda 1 con b a la 3. Es el que tenemos acá. Lo mismo acá. En este caso me queda 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial por 0 factorial, a la 2, b a la 1, c a la 0. 3 factorial. ¿Cuánto nos da 3 factorial? 6. 6. 6 entre 2. Entre 2 sería. Entre 2 por 1 por 1. Entonces 6 entre 2 me da 3. Y ahí tenemos todos estos 3 con el montón de combinaciones. Y el último sería 3 factorial sobre 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Eso es 6 entre 1, que nos da el 6. Entonces, esa es la forma en la que lo hacemos. Ahora, ¿por qué ponemos esto como alfa igual 3? Porque la suma de los de abajo, ven que siempre da 3. Eso es porque tiene que calzar con el exponente. Si nosotros lo hiciéramos en el caso de 2, como lo estamos haciendo aquí, pues k y n menos k siempre suman n, claramente. Entonces, esto sería lo mismo que poner aquí un alfa y decir los alfas en R2 que me sumen n. Profe. Uh-huh. Entonces, igual usamos, o sea, la parte de lo que es el coeficiente se usa el mismo, en la misma fórmula, digamos, como tal. Esencialmente, sí. Ok. Si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a hacer uno más. Si nosotros nos vamos acá y decimos que, ok, alfa es un número en n a la, sí, pongámoslo n a la n, no importa. Alfa igual, no n a la n, déjenme, hay que ponerlo n a la k, y alfa es igual a 1, a 2, hasta acá. Entonces, esto, pongámosle el cosito, esto lo que nos va a denotar es a 1 más a 2. Acuérdense que ninguno es negativo. Más acá. Entonces, si nosotros decimos que esto es igual a n, entonces, ¿qué sería? N escoge alfa vector. Sería n con a 1, a 2, hasta acá. Y esto es igual a n factorial sobre a1 factorial por a2 factorial hasta acá factorial. Nuevamente, esto no lo vamos a ver mucho, pero lo necesitamos para esta prueba en particular. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que nosotros podemos decir. Okay.
Si n es igual a p, o sea, estamos diciendo n es un número primo y AJ es menor que P para todo J, es decir, la única forma en la que nos fuese a dar P es si fuera un caso como P0000 o 0P0000 o así sucesivamente. En cualquier otro, o sea, si nosotros tenemos que siempre, o sea que esto esencialmente lo que nos está diciendo es que hay al menos dos de los AJs que son distintos de 0. Entonces, en estos casos, esto implica que P divide a P sobre A1, A2 hasta acá. ¿Alguien me puede explicar por qué? La explicación es muy simple. Piensen en la forma más simple de hacer esto. ¿Cómo podemos justificar que P divide a este coeficiente? No sería porque tiene P factorial. Eso es P menos 1 por P. P menos 1 factorial por P. Y Entonces, entonces el sería como un numerador, P por un entero. el numerador tiene un factor de P. Perfecto. Lo que estamos diciendo es que el denominador no lo tiene. ¿Y cómo sabemos que el denominador no lo tiene? Bueno, como AJ es menor que P y P es primo, pues no puede ser que entre los factores de AJ factorial haya un P. Y no puede ser que haya factores que multiplicados nos den P porque P es primo. Entonces, tenemos efectivamente, como el compañero dijo, un P en el numerador, o sea, un factor de P en el numerador, y no tenemos ningún factor de P en el denominador. Entonces, eso siempre va a ser divisible entre P. ¿Por qué nos sirve esto? Devolvámonos al caso que teníamos. Bueno, esto es, como vimos, la suma sobre los alfas y esto se va a ver rarísimo, voy a hacerlo más grande para que se entienda. Alfa en n a la x, tal que barras alfa es igual a P de P de P escoge alfa por 1, 1 a la P. Perdón, a la P no, a la. Déjenme reescribirlo un poco mejor para que cuando lo haga chiquito no. 1 más 1. Necedad, que eso no es eso. 1, 1, 1. A la alfa. Si se acuerdan, hacerlo a la alfa quería decir agarrar alfa como el conjunto de estos numeritos y elevar cada uno de estos a la o sea, alfa es A1, A2 hasta AX. Entonces esto quedaría 1 a la A1 por 1 a la A2 por 1, etcétera, hasta 1 a la AX. ¿Qué sucede cuando elevamos 1 a una potencia entera? ¿1 a la 5? Y todas siguen siendo 1. Todas siguen siendo 1 y cuando las multiplicamos siguen siendo 1. Entonces lo que estamos diciendo es que esto es igual a la suma, a la misma suma alfa en NX
chonchito de alfa igual P, de P escoge alfa. ¿Por qué? Porque este otro factor siempre nos iba a dar 1. ¿Y qué sucede? Esto nos va a dar, o sea, esto podemos decir que es 1 más 1 más 1 más 1 X veces más P por un número, por algún número grande, por algún, pongámosle algún K mayúscula. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Aquí lo que estamos diciendo, ¿se acuerdan? Vámonos 2 páginas para adelante. Lo que dijimos acá, P divide a este factor si todos los números son menores, o sea, si todos los AJ son menores que P. En este caso, eso va a ser divisible entre P. Y si hay uno que sea igual a P, pues entonces tendríamos P factorial arriba y abajo tendríamos P factorial y X menos 1 veces 1 es 0 factorial. Entonces eso nos daría P factorial sobre P factorial, que es 1. Entonces lo que tenemos es un montón de unos y el resto, todos los demás, son divisibles entre P. Entonces lo que estamos diciendo, bueno, esto es igual a X más P por un cierto K grande. Y lo que estamos diciendo es que X a la P es que X a la P menos X es igual a PK. Perdón, no P a la K, P por K. P por un K grande, un número muy grande. Es decir, X a la P es congruente con X módulo P, lo cual es lo mismo que, y de hecho, nosotros podemos decir, esto de aquí es lo mismo que X por X a la P menos 1 igual a P por K. Y se acuerdan que habíamos dicho que X no dividía P. Y P es primo. Entonces, acuérdense, hay un teorema que dice que en una multiplicación, o sea, si una multiplicación es divisible por un primo, entonces al menos uno de los factores tiene que ser divisible por ese primo. Entonces, y como aquí tenemos esta factorización y en algún momento arriba habíamos dicho aquí arriba que P no dividía a X. Entonces, como P no dividía a X, eso quiere decir que P tiene que dividir a este número de acá, lo cual quiere decir que P divide a X a la P menos 1, o lo que es lo mismo, X a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Okay. Yo sé, si ven aquí este pequeño teorema de Fermat, antes de él habíamos visto pruebas bastante más sencillas, como la de la suma de 3, como la de la aritmética con congruencias. Esta yo sé que es más compleja. Vamos en el futuro a hacer pruebas parecidas a esta, entonces me interesa que la entiendan. Vamos a concluir con esto. Si tienen alguna duda, perfecto, podemos quedarnos en línea, pero la clase magistral termina acá y de hecho yo voy a dejar de grabar en este momento y si tienen alguna pregunta, pues ahí me la hacen y si no, pues concluimos acá. Ahora sí. ¿Cómo concluimos con la demostración del X a la K módulo A elevado a la K con la cuarta proposición que nos quedó? ¿Perdón? De las 4 demostraciones que habíamos hecho con respecto a las características de los módulos, la número 4, ¿cómo quedaría entonces al final? Ok, vea lo que teníamos acá. Lo que teníamos, o sea, aquí yo les dije que no estaba, no, o sea, se las dije, pero no hice todos los pasos.
O sea, aquí lo que estamos probando es, estamos usando la anterior donde teníamos que si teníamos dos congruencias módulo n, podíamos multiplicar las entradas por entrada, como aquí x congruente con a y y congruente con b, quiere decir que x por y es congruente con a por b. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo y podemos hacerlo. Esas, cualquier congruencia podemos multiplicar en un lado por x y en otro por a. En particular, a la congruencia x congruente con a. Entonces, si a x congruente con a lo multiplicamos con x congruente con a, nos queda x por x en un lado y a por a en el otro, y nos queda x cuadrado congruente con a cuadrado. Entonces, tenemos el caso inicial. Y lo que les estoy diciendo acá es, en general, hagámoslo por inducción sobre K. Si yo tengo X a la K congruente con A a la K módulo N, por hipótesis inductiva, y como sabíamos que X era congruente con A módulo N, podemos multiplicar X a la K por X y A a la K por A, y me queda X a la K más 1, congruente con A a la K más 1. O sea, esencialmente lo que estoy haciendo ahí es una inducción, aunque no puse todos los pasos ni lo escribí explícitamente, pero lo que estoy haciendo ahí es una inducción sobre K. Ok, listo, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Aquí tiene un x a la p, supongo, parece una b, pero ¿de dónde salió eso? No ¿En entendí. dónde tengo el X a la P? Bueno, yo es que sigo viendo la pizarra donde tenía unas sumatorias, y lo último que hicimos, el pequeño teorema de Fermat. Ok. No sé si está pegado o qué. Yo creo que está pegado, pero yo estaba en otra página. Sí. Pero digamos, si se pone la que estoy viendo donde está, que es lo último que escribió prácticamente antes de terminar la clase, que hay un x a la p menos x igual a pk, y que entonces eso es que x a la p es congruente con x en módulo p. Ajá. Porque es que de x más pk pasó a eso, a x a la p menos x. Ok. Sí, ya me di cuenta cuál es la que usted dice que parece una B. La estoy corrigiendo ahora para que se vea mejor, y yo pongo esto en un PDF para que lo vea. Y sí, eso es cuestión de cuando uno va escribiendo rápido, pero es x a la p menos x es divisible entre p. Eso quiere decir que x a la p es congruente con x módulo p. Pero digamos, la pregunta va dirigida a que ¿por qué de x más pk pasa a eso que acaba de decir? Ok, porque si usted se fija arriba, ese x más pk, lo que estamos diciendo es que eso es igual a x a la p. O sea que x a la p, después de hacer todos los cálculos, es igual a x más algo que es múltiplo de p. No sé si me entiendo. Si no, yo pongo esto apenas concluyamos, yo pongo esto en mediación. Bueno, lo que tarde en convertirlo. Ok. Por cierto, todos lo están viendo congelado. Porque en estos momentos estoy lentamente moviendo. Sí, profesor, sí. Está pegado como en esa parte en la que está diciendo Camilo. Extraño. Entonces, si quiere, deja de compartir más bien y vuelve a compartir, que eso tal vez lo arregle. Sí, veamos si eso ayuda. Stop share. Y volvamos a compartir. Yo sí lo estoy viendo. Ahora, ¿lo ven cómo se mueve? Sí, ahora sí. Bueno, Camilo, lo que le decía era esto, era justamente esta parte. O sea, nosotros empezábamos con x a la p y lo poníamos x como la suma de x veces 1. Hacíamos esta sumatoria y nos quedaba algo que era igual a x más algo que era múltiplo de p. Es decir, x a la p era x más p por un número entero que no nos interesa cuál es el número entero, solo que efectivamente es un número entero.
Ya vi, es que es una igualdad que G perdida, entonces lo que hace es como restar X a ambos lados, ¿no? Sí, prácticamente. Exactamente. Sí, ya ahora sí. Bueno.